Nos encontramos hoy en Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Como ustedes saben, Moisés está predicando un sermón, y eso es lo que hemos estado estudiando. Y muchos creen que básicamente Moisés está predicando a través de las implicaciones de los 10 mandamientos para una nación que está a punto de poseer su nueva tierra, ¿no? Desde el capítulo 14, versículo 28, hasta el capítulo 16, versículo 17, habla sobre el ritmo de los años y las fiestas, y la base de esto es el cuarto mandamiento. Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahvé, Jehová, el Señor, tu Dios, lo ha mandado. Y el versículo 15, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, Yahvé tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Tú, Israel, has sido liberado, ahora puedes disfrutar del descanso, reposo, del Sabbat. Y eso incluye a la gente que trabaja para ti, tu familia. No hagas que tus esclavos trabajen en el día de reposo. Recuerdan, ustedes eran esclavos, ¿no? Y el día de reposo también muestra nuestra confianza en Dios. Pero necesito trabajar ese día. No, Dios proveerá. Probablemente recuerdas cuando Dios le dio a Israel maná en el desierto, ¿no? Algunas personas intentaron recoger extra para el día siguiente, aunque se les había dicho que no lo hicieran. Dudaban de la provisión de Dios, ¿no? Y Éxodo 16:20, crió gusanos y se pudrió. Y luego algunas personas decidieron no prepararse para el día de reposo. Se les había ordenado recoger maná suficiente para 2 días el viernes, ¿verdad? Para el sábado. Pero no se molestaron en hacerlo. Salieron a recoger maná en el día de reposo y no hubo nada. Así fue el día de reposo para Israel. Y disfruten de la bendición de Dios y confíen en su cuidado continuo, su bendición futura. El día de reposo fue el testimonio de la bendición pasada de Dios y del cuidado futuro de Dios. Y vemos aquí en Deuteronomio 15, Dios te ha bendecido, el versículo 14, y Dios te bendecirá, los versículos 4, 6 y 10. Ahora, la iglesia en el Nuevo Testamento no tiene el día de reposo que tuvo Israel, pero se nos ordena congregarnos como iglesia local, y creo que hay una aplicación. Congregarte los domingos es un testimonio de la bendición pasada de Dios y del cuidado futuro de Dios. Si dedicas tu tiempo a congregarte en esta iglesia con el pueblo de Dios, ¿crees que Dios proveerá para ti o dudas de Él? ¿Confías en Dios o necesitas tomar el asunto en tus propias manos? No respondas. Eso es algo de lo que debes hablar con Dios. Ahora, parte del ritmo de los años de Israel era el ciclo de 7 años. Vamos a leer sobre eso. Estamos en Deuteronomio 15, versículo 1. Al cabo de cada 7 años, harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No le exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión de Yahvé. Y un extranjero lo puedes exigir, pero tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga.
Sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que Yahvé de cierto te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Pues Yahvé tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Así que esta era una ley específicamente para la nación de Israel, el pueblo de Israel. Si tu prójimo te debe dinero, al comienzo del 7º año lo liberas de esta deuda o lo perdonas. Pero esto iba a ser una situación rara. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Espero. ¿Por qué sería una situación rara? Bueno, aquí me surge la duda si es cada 7 años fijo o cada 7 años después de que me pidieron prestado. Cada 7 años fijo. Cada 7 años fijo. Y entonces si me pide prestado exactamente un año antes de que se cumpla. Bueno, vamos a ir ahí en un momento. Pero no vas a tener necesidad de prestar. ¿Por qué? Por la mayoría. Porque Dios nos provee lo suficiente. Sí, Dios va a bendecir a la tierra, a la nación, ¿verdad? Entonces, eso no va a pasar mucho porque Dios va a bendecir al pueblo, ¿ok? Vemos eso en la primera parte del capítulo, ¿dónde está? 4, ¿verdad? Ya que Yahvé de cierto te bendecirá la tierra que Yahvé tu Dios te da, ¿ok? Bueno. T es la nación, ¿verdad? No el individuo, aunque por supuesto la nación está compuesta de individuos. Dios ciertamente, sin duda, bendecirá a Israel. Okay. Y creo que esto sigue siendo un indicio de la bendición de Dios sobre una nación, cualquiera que sea la nación, cuando puede prestar y no pedir prestado. Ajá. Pero ¿cuál es la primera palabra del versículo 5? Sí. Ajá. Ups. Este es un tema común en todo el libro, ¿verdad? Así es como debe ser. Así es como tristemente será. Dos cosas diferentes. No habrá menesteroso, necesitado, pobre entre ustedes. Bueno, sí, tan solo escuchas a Dios y le obedeces. Pero Dios sabe que eso no siempre sucederá. Pero Dios es tan bueno que todavía les da ayuda cuando no obedecen y tienen problemas, ¿no? No es bueno que Dios nos ayude cuando no lo merecemos, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto nos recuerda, necesitamos un Salvador, somos tan pecadores. Pues así en el capítulo continúa con la realidad del mundo. Bueno, sí hay un menesteroso contigo, pero antes de ir allí, pensemos en los versículos 1 a 6. ¿Qué crees que pasará si hay una regla de que tienes que perdonar todas las deudas al comienzo del 7º año? Es casi el 7º año. ¿Quieres prestarle a alguien? Ahora, estamos suponiendo en este contexto que estás prestando a alguien que tiene una necesidad, ¿verdad? Así que no es una persona, es una persona muy pobre y que necesita el préstamo. No es alguien que está tratando de abusar del sistema, ¿verdad? Y ten en cuenta también que esta es una comunidad muy unida donde puedes verificar la necesidad. Era un poco diferente con los no israelitas y tal vez sabías menos sobre su situación y sus antecedentes, pero básicamente estamos suponiendo que has verificado la necesidad y si es algo grave, pero
prestamista podría decir, no te voy a prestar porque no lo vas a devolver, es casi el 7º año. Mañana. ¿Y quién sufre? La persona pobre, ¿verdad? Y así Moisés va a hablar de eso. Versículo 7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso sobre tu corazón diciendo, el 7º año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no les des nada, porque él podrá clamar a Yahvé contra ti y eso te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que Yahvé tu Dios te bendecirá. Por esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en la tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Okay. Eres responsable de ayudar a la persona que está en necesidad en tu comunidad. Punto. Responsable ante Dios. ¿Sí? Le darás apenas lo que necesita, nada más, ¿verdad? No. No. 7. No endurecerás tu corazón, es decir, naturalmente deberías preocuparte por los pobres. Eso es normal, natural, ¿no? No seas tan egoísta como para endurecer tu corazón a propósito. No cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. 10. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. ¿Por qué? Ya que Yahvé tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Dios realmente está dejando eso en claro, ¿no? Primero, revisa tu corazón. ¿Es amoroso o egoísta? Ok, ahora, sé generoso. No se está cambiando. Si esa persona que yo le doy dinero, ya sabe que a los 7 años ya no me va a pagar, y me vuelve a pedir prestado otra vez, y otros 7 años, se la va a llevar fácil. Ajá. Bueno. Se le va a hacer costumbre. O sea, va a decir, como, a los 7 años se me perdona, pues ya cuando empiece otra vez el ciclo de otros 7 años, le vuelvo a pedir prestado. Sí, otra vez es una necesidad real, ¿no? Y vamos a hablar de eso un poco más, pero es una necesidad real y a veces una persona tiene una necesidad y por factores tal vez fuera de su control, esa necesidad continúa, ¿no? Ajá, sí, entonces, continúa, o sea, pero esta persona no trata de saxir lo que él me pidió, o sea, de pagarme aunque sea la mitad, ¿no? O sea, siempre va a estar pidiendo prestado toda la vida. sí, hay una necesidad, sí. Sí. Ajá. Bueno, vamos a continuar y tal vez vamos a pensar un poquito más en todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces la idea aquí es dar esperando que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Eso es Lucas 6:38. Dios te bendecirá y Dios ya te ha bendecido. De gracias recibieron, den de gracia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de dar, no solo de prestar, ¿verdad?
Vemos en Hechos capítulo 4 que la iglesia no tenía gente necesitada. ¿Por qué? Debido a que la gente donaba voluntariamente, con generosidad, a la iglesia, los apóstoles evaluaban la necesidad y daban a quienes realmente lo necesitaban. Y ese es un patrón para nosotros hoy, ¿no? Donamos voluntariamente, con generosidad, a nuestra iglesia. Hay una pequeña caja, una mesa atrás, ¿no? Y seguimos el patrón de 2 de Corintios 16:2, que dice que el primer día de la semana, domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Y a veces los ancianos, los pastores, ven una necesidad y en nombre de toda la iglesia y en nombre de Dios, usan parte de la ofrenda para esa necesidad. Así que este es el principio, ser generosos con quienes lo necesitan. Aunque la necesidad puede ser por el pecado. El pecado del grupo o tal vez el pecado de la persona. Todavía puedes, depende de la situación, pero puedes ser generoso con la gente que no lo merece. ¿Acaso no es así como Dios nos ha tratado? Sí. Ahora, veamos si Israel puede evitar obedecer. ¿Recuerdas cuando Jesús confrontó a los fariseos por hacer nuevas leyes que invalidaban la ley de Dios? Jesús dio un ejemplo de una tradición judía que daba a la gente una excusa para no ayudar a sus padres. ¿Sí? Cita: invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas, dijo Jesús en Marcos 7:13. Sin duda, los acreedores eran egoístas y no querían prestar a la gente, con el riesgo de que puedan perder el dinero a principios del año 7. Y así, hoy en día existe algo llamado Prospul en Israel. Prospul, P-R-O-Z-B-U-L, Prospul. Puedes firmar un documento y transferir legalmente la deuda al tribunal, a la corte. Técnicamente, ahora no tienes que perdonar la deuda porque nadie te debe. Pero, en realidad, puedes recuperar el dinero a través del tribunal, no tienes que perdonar la deuda en el 7º año. Perfecto. Esto fue inventado por el rabino Hillel el anciano, quien murió cuando Jesús era todavía joven. Pero Prospul aún existe hoy en día. Hillel estaba preocupado porque los acreedores simplemente no estaban prestando. Deuteronomio 15:9, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Así que Hillel pensó que podía ayudar a los pobres cambiando la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? En Israel y francamente en todo el mundo, los pobres obtienen un préstamo, pero no hay escapatoria sin la necesidad continua. Pobreza perpetua. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Tal vez, la ley de Dios es mejor que las tradiciones de los hombres. Ahora, Moisés va a hablar sobre la esclavitud. No tenemos tiempo para hablar de la esclavitud en detalle, pero aquí hay un resumen. Hay diferentes tipos de esclavitud en la Biblia: esclavos, sirvientes, empleados, etc. Así que es difícil resumir rápidamente. Pero la esclavitud permitida por la ley de Dios no es el tipo de esclavitud que se trata a la gente, al esclavo, como propiedad, como muebles, otra herramienta, como ganado, ¿no? De hecho, vemos en la historia que ha sido el cristianismo evangélico
el mayor empuje contra la esclavitud. ¿Por qué? A causa de la palabra de Dios, ¿no? La ley de Moisés permite la esclavitud con estrictas restricciones. Si se obedeciera la ley de Dios, la esclavitud sería rara o inexistente. Bueno, aparte de las instrucciones específicas de Dios para un pueblo específico, en un tiempo específico, es decir, un juicio específico de Dios, así es como funcionó. La esclavitud permitía a alguien que había caído en una pobreza grave trabajar para pagar su deuda, mientras al mismo tiempo se le cuidaba en la casa de su amo. ¿Okay? La realidad es que la esclavitud siempre ha sido con nosotros. Y muchos en la historia habrían muerto de hambre si no hubiera existido. Pero en este sistema de la ley, la persona muy pobre no pasará hambre, será atendida y también trabajará para pagar su deuda. Pero tomar a alguien como esclavo, es decir, secuestrar a alguien, veamos lo que dice la Biblia. Eso es Éxodo 21:16. Éxodo 21:16. El que secuestre o robare a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El Nuevo Testamento confirma que esto es un pecado en 1 de Timoteo 1:10. El secuestrador, o la persona que está en posesión de una persona secuestrada, debe ser ejecutado por el gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tiene eso en la mayoría del comercio de esclavos histórico y actual? Lo condena, ¿no? Lo que tradicionalmente consideramos esclavos, pero también aquellos que son tan pobres son esencialmente esclavos de la compañía para la que trabajan, ¿no? O la compañía de tarjetas de crédito, ¿sí? Pobreza perpetua. Y aquí hay algo difícil. Tenemos dispositivos electrónicos gracias a personas que son esencialmente o realmente esclavos en otras partes del mundo. Tenemos camisas o zapatos debido a los esclavos en un otro país. Difícil, ¿no? De hecho, esto salió en las noticias la semana pasada. El gobierno de los Estados Unidos está preocupado porque cree que Canadá y México podrían estar permitiendo el comercio de artículos hechos con trabajo forzado. Se afirma que están haciendo algo, pero necesitan hacer más para limitar este comercio. Es bien complicado. Otro punto. Alguien de Israel también podría convertirse en un esclavo si hubiera robado algo. Trabajaría para pagarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Poner a alguien en la cárcel, donde no puede pagarlo de vuelta, y en su lugar nosotros, los contribuyentes, lo pagamos. Esencialmente la presión es un tipo de esclavitud, pero sin dignidad ni propósito, y la gente inocente paga. La esclavitud existe hoy en muchas formas, ¿no? Pero las leyes del crédito y las leyes de la esclavitud en la ley de Dios podrían prácticamente eliminarlo todo. Necesitamos más de la palabra de Dios en nuestra sociedad para realmente abordar estos problemas. Bueno, veamos la siguiente sección. Aquí tenemos un israelita que ha caído en la pobreza. Tal vez sea su culpa, tal vez no. Pero se le vende como esclavo para pagar su deuda. No es alguien que ha sido secuestrado, obviamente. Empieza así en 12.
Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. ¿Por qué? Porque en el 7º año las deudas son perdonadas, ¿verdad? Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era, de tu laga. Le darás conforme te haya bendecido Yahvé tu Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Y sucederá que si Él dice, no me iré de tu lado. ¿Por qué? Porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna, lo horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás a tu sierva. Y aquí una frase clave. Le darás conforme te haya bendecido Yahvé tu Dios. ¿No? Le darás conforme te haya bendecido Yahvé tu Dios. Dios te ha bendecido, y así debes bendecir a los demás. Ahí está el principio. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Dios te redimió. Pero, más que eso, los esclavos son personas como tú. En cierto sentido, esto no es esclavitud como solemos pensar. El esclavo en Israel no era su propiedad, no solo una herramienta o otro animal de la granja. El esclavo es una persona como tú. El amo debe reconocer que el esclavo ha bendecido a la casa, ¿no? En el versículo 18. No te parezca duro cuando le dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble del servicio de un jornalero, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Dios te ha bendecido, Dios te bendecirá, y así bendecirás a tu esclavo. Ahora, esto no es reparación, como algunos piensan hoy, ¿no? O enseñan hoy. Tus antepasados hicieron algo malo a mis antepasados y por eso deberías pagarme. No, eso no es bíblico, ni es realmente posible. Para realmente hacer esto, el gobierno omnisciente debe tener control total. Y ningún gobierno lo sabe todo y tampoco debería tener un control total. No, esperamos la justicia definitiva de Dios, no del gobierno, ¿no? Esto en la Biblia es generosidad de corazón, porque no es porque debas una cierta cantidad, sino porque te preocupas por la persona y porque Dios ha sido bueno contigo. Nos damos unos a otros y damos a Dios porque Dios es bueno. Amén. Y como vemos, a veces el esclavo estaba con una familia que había llegado a amar. Tal vez se había convertido en parte de la familia, así que decide quedarse con la familia permanentemente. Y básicamente tiene la oreja perforada y probablemente lleva un pendiente, arete, ¿no? Para mostrar que está dedicado a la familia. Un compromiso voluntario. Bueno, la última parte del capítulo enfatiza algo importante, 19. Todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño consagrarás a Yahvé tu Dios. No trabajarás con el primogénito de tu ganado, ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño. Tú y tu casa lo comerán cada año delante de Yahvé tu Dios, en el lugar que Yahvé escoja. Pero si tiene algún defecto, si es cojo o ciego o cualquier otro defecto grave,
no lo sacrificarás a Yahvé tu Dios. Lo comerás dentro de tus ciudades, el inmundo, lo mismo que el limpio, pueden comerlo. Pero se come como gacela o un ciervo. Pero no comerás su sangre, la derramarás como agua sobre la tierra. Israel da lo primero y lo mejor a Dios. El primogénito que no tiene defectos es reservado para Dios, ¿no? Pero mira lo bueno que es Dios. El versículo 20. ¿Quién se lo come? ¿Vale? Sí. Tú lo vas a comer, ¿verdad? Disfrutas de una fiesta una vez al año con lo que Dios te dio y te diste a Dios y Dios te dio. Dios te ordena que tengas una fiesta. Bueno, hablaremos más de eso en futuras enseñanzas. Pero la gente todavía intentaba entregar sus animales ciegos, cojos o enfermos a Dios. ¿Por qué? Para que pudieran mantener lo mejor para sí mismos, aún así parecer virtuosos. Algo moral, ¿no? En el libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, Yahvé los confronta sobre esto y dice: ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Eso es Malaquías 1:8. En otras palabras, me estás dando algo tan malo que hasta un gobernador humano se ofendería al recibirlo. No, le damos a Dios nuestro primero y mejor. ¿Verdad? Bueno, perdonar deudas. Jesús contó una historia interesante que ilustra esa idea. Podría ser una historia verdadera, pero no creo, y verás a ver por qué. Un rey está revisando sus cuentas y descubre que un esclavo le debe dinero. El esclavo le debía alrededor de 16,000 millones de pesos. Por eso creo que no es una historia real, ¿no? Es difícil imaginar que un esclavo podría deberle tanto. Así que creo que oigo a la audiencia de Jesús riendo mientras él cuenta esa historia, ¿no? El rey descubre que un esclavo debe 16,000 millones de pesos. Y así llama al esclavo. ¡Sorpresa! El esclavo no puede pagar. Entonces el rey ordena que todo lo que el hombre posee sea vendido y su familia sea vendida hasta que él devuelva el dinero. Este probablemente no es un rey de Israel, un rey al azar, ¿no? Así que por el momento dejamos de lado la ley judía específica. Pero el esclavo tiene que trabajar para saldar la deuda. Para darte una idea, el esclavo tendrá que trabajar a un salario común durante unos 150,000 años para pagar esto, ¿no? Entonces, el esclavo cae postrado ante el trono del rey, ¿no? Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Eso va a requerir mucha paciencia, ¿verdad? Pero el rey tiene compasión y perdona la deuda. Ahora no es lo mismo, justo entonces. Ahora, aquí está el giro de la trama. El esclavo sale perdonado. ¿Y qué hace? Va y encuentra otro esclavo que le debe dinero, cerca de 28,000 pesos. Y el primer esclavo lo agarra y lo ataca, comienza a estrangularlo. Paga lo que debes. Ten paciencia conmigo y te pagaré.
Pero el primer esclavo no escucha, no le dio la oportunidad de pagar su deuda, lo mete en el cárcel. Los otros esclavos ven esto. Probablemente no sean judíos, ni siquiera creyentes, pero saben que esto no es natural, ¿verdad? No es bueno, es obvio, ¿no? No tienes que ser un experto en teología para saber eso. Se lo dicen al rey, el rey llama de nuevo el primer esclavo. Esclavo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? ¿Y qué hizo el rey? ¿Solo esclavitud? No. ¿Solo prisión? No. Lo entregó a los torturadores para que lo torturaran hasta que lo pagara todo. Y Jesús termina la historia así. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Oh. Ya no estamos hablando de dinero, ¿verdad? El dinero es parte del asunto, pero hay un problema de corazón aquí. El perdón en general. Y como pecadores ante Dios merecemos algo más que la cárcel. ¿No? El contexto es la pregunta de Pedro. Salud. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? No, dice Jesús, hasta 70 veces 7. Es decir, no lleva la cuenta. Recientemente estuve meditando sobre esa historia y me doy cuenta de que esto probablemente no era una historia verdadera sobre el rey y el esclavo. Pero, ¿por qué ese esclavo haría lo que hizo? ¿No? ¿Cuál podría ser su motivación? Y yo creo que él nunca se arrepintió de verdad y nunca recibió realmente el perdón. Se sintió avergonzado de haber sido llevado ante el rey, ¿no? Le avergonzaba que su pecado hubiera sido descubierto. Estaba enojado consigo mismo y tal vez enojado con el rey. Debería haber admitido sus faltas y luego debería haberse regocijado por la bondad, la misericordia, la generosidad del rey. Pero solo dijo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Me encargaré de ello, yo le arreglaré. Imposible. Y así no se va perdonado, regocijando, agradecido, se va con vergüenza, enojado. Echa la culpa al otro esclavo. Esa amargura tiene que ir a alguna parte. Tal vez sea su culpa, ¿no? Él me puso en esa posición. Deuteronomio 15 es sobre el dinero, pero no solo el dinero. Se trata de recibir la bendición de Dios, reconociendo su bondad, su redención, su perdón y su continua provisión para ti. Y luego, tu esposa o esposo peca contra ti. Y entonces alguien en esta iglesia te ofende. Y después tus padres te hacen daño. Y luego alguien en el trabajo te trata injustamente.
y te deben una deuda que es imposible de pagar. El daño es profundo, las consecuencias son graves. La otra persona no puede hacer una restitución. Tu respuesta mostrará a todos si te has arrepentido ante Dios y has recibido su perdón. Le darás conforme te haya bendecido Yahvé tu Dios. Si crees que Dios no es bueno, que no te ha bendecido ni te ha perdonado, entonces tratarás a esa persona que pecó contra ti con amargura y con un espíritu implacable. Dijo Jesús, a quien poco se le perdona, poco ama. Le darás conforme te haya bendecido Yahvé tu Dios. Pero sí entiendo lo sucio y feo fue mi pecado. Y como un Dios puro y santo tuvo compasión de mí y luego me perdonó. Y que Él me bendice una y otra vez. ¿Cómo responderé? Perdón generoso y amor, misericordia, compasión. Le darás conforme te haya bendecido Yahvé tu Dios. Que Dios nos ayude a hacerlo. ¿Por qué? Porque a través de nuestro perdón de esta persona en nuestra familia, o esta persona en la iglesia, o en la escuela, o en nuestra calle, proclamamos que Dios es bueno y cariñoso y perdonador. Perdón es un gran énfasis en la Biblia, ¿no? Me pregunto si esto es simplemente una de las cosas más esenciales en nuestras relaciones. ¿Es esto lo más importante que necesitamos aprender? ¿Aprender del ejemplo de Dios? ¿Es esta una de las cosas clave que demuestra que no somos de este mundo? Y estamos hablando de cosas grandes y cosas pequeñas, ¿verdad? Esas pequeñas fricciones y irritaciones en la vida cotidiana. No puedo decirte cuántas veces me ha salvado en el tráfico, recordar que en el pasado he hecho esa cosa que la otra persona acaba de hacerme. O tal vez algo peor. En un mal día o en un momento cuando no estaba prestando atención, ¿verdad? Estamos dispuestos a ser como Dios, que todavía nos ama, aunque lo éramos, y a veces somos mucho peores hacia Él. Hermanos, Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Y 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Entendemos que Jesús mismo tomó la posesión de un esclavo, ¿verdad? Para nuestra salvación. Filipenses 2, tomando forma de esclavo. Se permitió ser torturado injustamente por gente malvada y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque Jesús tomó el castigo de su pueblo, Dios perdona a los que están en Cristo. ¿Somos bendecidos por Dios, hermanos? Mencioné
que nuestro acto de congregarnos juntos es un testimonio de nuestra conciencia de la fidelidad pasada de Dios y nuestra confianza en su cuidado futuro. Pero podemos venir y asistir con un espíritu humano. Tal vez no somos duros, no atacamos a la persona, espero. No he visto eso. Pero tal vez simplemente invitamos a esa persona. O hablamos de él con otras personas. ¿Es eso un corazón perdonador? Vamos al servicio dominical. Sí, incluso cuando nuestros corazones no están bien, para escuchar aquí la proclamación del perdón y bendición y redención de Dios. Y dejemos que derrita nuestros corazones duros. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Mira, Dios es el amo que amamos, el amo que elegimos servir. Y sucederá que si tu esclavo te dice, no me iré de tu lado porque te ama a ti, a tu casa, pues le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su reja contra la puerta y será tu siervo o esclavo, es la misma palabra, su esclavo para siempre, y lo mismo harás con tu sierva, esclavo. ¿Es Dios bueno y perdonador? ¿Bendice? Tal vez necesites decir, Señor, llévame a la puerta y perfora mi oreja. Que todos vean que soy tu esclavo con gusto y para siempre. Estoy tan feliz de ser libre, pero nunca sea libre de ti. Salmo 116:16. Yahvé, ciertamente yo soy tu esclavo, esclavo tuyo soy, hijo de tu esclava. Tú desataste mis ataduras. El famoso predicador Charles Spurgeon hizo una buena aplicación. Esto tiene algunas similitudes con el bautismo cristiano. Finalmente has llegado a creer en nuestro Señor Jesucristo. Él perdona, bendice, provee. ¿Ven ese bautizado? No. No me gusta. No, me da pena estar frente a gente. Me avergüenzo de no haber sido bautizado antes. No. Señor, toma la lesna y llévame a la puerta. Ven a ser bautizados. ¿No? Ven a Jesús y luego demuéstrales a todos que Él es un buen amo. En serio, ven y habla con Ezequiel, conmigo, después de servicios, si esa es tu situación. Muestra a todos que perteneces a un Dios bondadoso, pero ese es solo el primer paso. Señor, fui esclavo del pecado. Señor, me has liberado. Te desataste mis ataduras. Y así te serviré para siempre. Te daré lo mejor de mí. Confío en ti y así te obedeceré. Sé que me proveerás a mí, a mi familia. Soy bendecido por ti. Y así seré generoso y perdonador con los demás en mi vida diaria. Y eso incluye a esa persona. Tal vez estás pensando en alguien ahora mismo. Esto puede ser una lucha para ti. Es una lucha para todos nosotros a veces, ¿no? Puede que tengas que pedir ayuda, la ayuda de Dios, sí, pero tal vez
también la ayuda a las oraciones de un creyente aquí en que confías. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Pero la Biblia nos enseña que nuestro problema de raíz es que no vemos realmente lo bueno que Dios ha sido para nosotros, quienes son tan perdidos. Que mi vida sea un testimonio para todos de que tengo un Dios perdonador, cariñoso, compasivo. Bueno, vamos a orar y comencemos con unos momentos de oración personal en silencio, cosas sobre las que tú o yo podríamos necesitar hablar con el Señor en privado. Voy a cerrar el tiempo con una oración. Oremos. Padre Celestial, permítanos comprender verdaderamente la profundidad de nuestro pecado y el milagro de tu perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Padre, cuanto más te conocemos, más podemos perdonar con compasión, adorar con alegría y servirte con pasión cada día. Perdónanos por ser implacables, egoístas. Confiamos en tu Espíritu para derretir nuestros corazones duros y darnos la fuerza que necesitamos para ser un testimonio para ti. No solo en palabras, sino en acciones y actitudes. Gracias, Padre, por tu fidelidad y continua bendición en nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo.